Bienvenidos, bienvenidas a Charlas Fuera de Serie. En este tercer encuentro voy a compartirte una reflexión sobre las emociones del miedo, el coraje y la cobardía. Por lo pronto me gustaría hacerte un poco de contexto desde dónde te voy a compartir justamente lo que voy a compartir. Y tiene que ver desde la mirada del coaching ontológico, desde la deconstrucción lingüística de las emociones. Para hablar en palabras mucho más sencillas, toda emoción tiene detrás un juicio. Es decir, hay una frase que sustenta lo que yo estoy sintiendo. Hablando del miedo, la sustenta la frase, el juicio, de que hay algo peligroso, hay algo que yo podría perder. El miedo es una emoción primaria, es decir, que las tenemos todos los mamíferos. Y es involuntaria. Yo no puedo elegir tener o no tener miedo. Lo que sí puedo elegir es qué hacer con ese miedo. Y ahí ya entramos entonces en el coraje o entramos en la cobardía. El coraje fue esa emoción voluntaria que nos permite avanzar, es decir, a movilizarnos con miedo en momentos de incertidumbre. Mientras que la cobardía es todo lo contrario, es aquella emoción que voluntariamente nos permite paralizarnos, huir, aquietarnos ante una situación de incertidumbre. En otras palabras, es la emoción que nos permite paralizarnos o no movernos ante una situación de miedo e incertidumbre. Normalmente en nuestra cultura conocemos el coraje como algo bueno y la cobardía como algo malo. Desde este punto de vista que te estoy planteando, desde esta mirada biológica, no son ni buenas ni malas, simplemente nos protegen, nos permiten, o todo lo opuesto, no nos permiten, nos prohíben o nos privan de oportunidad de acuerdo a cada circunstancia. Recuerdo antes de nacer mi segundo hijo, hija en este caso, junto a mi mujer tuvimos mucho miedo de volver a pensar, de volver a buscar un nuevo hijo. Habíamos tenido algunos abortos espontáneos, estoy hablando de trombofilia, que es una enfermedad, es una particularidad de la sangre, que no permitía que nuestros embarazos pudieran avanzar y se producía el aborto espontáneo. Particularmente luego del nacimiento de mi hijo más grande, que nació con síndrome de Down, teníamos mucho miedo del simple hecho de pensar en volver a ser papás. Y fue el coraje el que nos permitió soñar, desear y simplemente animarnos al desafío y a la oportunidad única y a la responsabilidad de volver a ser papás. Así fue que llegó mi segunda hija a esta vida. El miedo era involuntario, pero el coraje fue voluntario. Me permitió esta oportunidad de volver a disfrutar, en mi caso, de la paternidad. La cobardía también me ha salvado. Me ha permitido en un montón de circunstancias quedarme quieto, sentir, retirarme, huir, ¿por qué no? Y en muchos otros casos de mi vida el coraje me ha cerrado muchas puertas, porque fui impulsivo, porque no planifiqué, porque actué, como decimos a veces en Argentina, en caliente. Y por el contrario, muchas veces la cobardía me privó de un montón de regalos que estaban ahí listos para mí, y por paralizarme no poder alcanzarlos, llegar. Empiezo a compartirte esta pregunta: ¿en qué circunstancia de tu vida estás sintiendo miedo? ¿Y qué querés hacer con ello? ¿Necesitas un poquito más de coraje, de avanzar?
Necesitas un poquito más de cobardía, aquietarte, quedarte quieto, retirarte. Para honrar también la cobardía, me gustaría leerte un poema que a mí me gusta mucho, de Francisco Luis Bernardes, que dice: no digas nada, no preguntes nada. Cuando quieras hablar, quédate mudo, que un silencio sin fin sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. No llames si la puerta está cerrada, no llores si el dolor es más agudo, no cantes si el camino es menos rudo, no interrogues sino con la mirada. Y en la calma profunda y transparente que poco a poco y silenciosamente inundará tu pecho, de ese modo sentirás el latido enamorado con que tu corazón recuperado te irá diciendo todo, todo, todo. Me encanta este poema porque siento que me trae también la belleza del parar, frenar, la cobardía de no actuar, de retirarte, de evitar una discusión evitable, de retirarme de una pelea que no tiene sentido, de separarme de una situación o de una persona que ya no me es más funcional o que destruye a veces mi dignidad. Y al mismo tiempo honrar el coraje, el poder avanzar, el volver a animarme a amar si fracasé en el amor, si me separé, el animarme a ser papá o mamá, más allá de toda explicación que me esté dando. El coraje de pedir perdón, de guardarme el orgullo en el bolsillo, el coraje de decir esta vida no es la que merezco, de poder cambiar, de poder hacerme cargo, de pedir ayuda. El miedo es involuntario. ¿Qué hacer con él? Tiene que ver con nuestro nivel de conciencia. Sea cual sea la circunstancia, que estás atravesando, sea cual sea la situación familiar, personal, laboral, profesional que estés atravesando, si viene con miedo, ante todo le doy la bienvenida, te doy la bienvenida, te deseo que le des la bienvenida y te deseo que tengas la conciencia para saber si amerita un buen coraje para avanzar, para enfrentarlo, para movilizarte con miedo, o si vale la pena la cobardía de frenar, de quedarte callado, de retirarte, de huir, de guardar la energía para otra batalla. Sea lo que sea que estés pasando, ojalá que puedas vivírtelo en paz. Gracias por estar ahí, acompañándome, acompañándote. Te deseo buenos miedos, buenos corajes y buenas cobardías. Nos vemos la próxima.